Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, que a propósito empezamos con un año de aniversario, con grandes celebraciones, con nuevos formatos, en fin, con muchas sorpresas que traerá Caracol Sostenible. El profesor Gustavo Yepes de la Universidad Externado de Colombia. Profe, pues mil gracias primero a la Universidad Externado de Colombia por este gran apoyo que en persona suya nos viene dando para tratar de la mejor manera y desde la academia los temas de sostenibilidad. Gabriel, pues no, a Caracol muchas gracias por recibirnos en esta casa, por apoyarnos y muy feliz por estar aquí grabando el programa número 53. A propósito de las entrevistas que hemos tenido y usted trabajando en la academia desde hace varios años con sostenibilidad, dentro de esto, ¿qué ha sentido en cómo se mueven las industrias, las empresas, los colombianos, cuando nos dedicamos a compartir esas buenas experiencias de sostenibilidad, esos buenos pensamientos hacia la sostenibilidad y mostrárselo, llevar el mensaje a todos los colombianos? Creo que esta es una gran oportunidad especialmente para promover las buenas prácticas. De alguna manera lo que estamos haciendo nosotros es mostrando los buenos ejemplos, no solamente criticando y diciendo que está fallando, que también lo decimos por supuesto, pero estamos mostrando a los empresarios, a la gente del común, incluso a las instituciones públicas, cómo hay prácticas, cómo hay acciones que son concretas, que son posibles y que no necesariamente requieren de una cantidad de recursos importantes. Hemos visto cómo personas muy sencillas hacen la diferencia, hacen transformaciones importantes y yo creo que ese es el valor fundamental de este programa, que podemos mostrarle a la comunidad que sí se puede lograr cambiar la situación actual. Sabe que las sorpresas que yo me he encontrado en este año de trabajo aquí y también por supuesto aprendiendo todos los días de sostenibilidad es que el sentido común, el hacer buenas prácticas lo hace sostenible, así uno no sepa que está siendo sostenible desde la vida diaria hasta el trabajo, hasta tener una empresa y tener un emprendimiento. Entonces eso de pensar con sentido común, en buenas prácticas, en cuidado del planeta, en inclusión, pues lo hace a uno sostenible y no lo sabemos. Es parte de esa evangelización que hacemos y siempre lo nombramos sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que hoy, para celebrar este primer aniversario, arrancamos con movilidad sostenible, importantísimo y sabemos que a todos nos afecta, la necesitamos y de eso vamos a dar buenos ejemplos el día de hoy. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, estamos en Caracol Sostenible, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. La movilidad sostenible nos preocupa a todos. Carlos Mario Rodríguez es Country Manager de Hub Carpool en Colombia. Carlos Mario, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Pues, Buenos días y gracias por la invitación. Pues hombre, con muchas ganas de saber cómo Hub Carpool nos ayuda a hacer movilidad sostenible, que nos preocupa demasiado, que se mete dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y queremos saber qué buenas prácticas podemos compartir con los colombianos hoy aquí en Caracol Sostenible. Gabriel, pero sugeriría antes que Carlos nos ayudara a explicar qué es eso del carpooling. Sí, ok, bien. Perfecto, sí. Primero eso es importante. Bueno, el carro compartido o el carpooling es cuando nosotros como empleados o colaboradores de una compañía, universidad, compartimos carro. La persona con quien trabajamos, con los estudiantes o con los vecinos de una misma localidad. Eso es compartir carro, compartir nuestro propio carro y llevar a otra persona en él. Ok, ¿y de qué manera funciona esto para hacerlo que de verdad funcione, que la gente se interese y que se pueda hacer realidad? Pues en esto hay varios temas y uno es trabajarlo a través de empresas o trabajarlo a través de las alcaldías, de las alcaldías que hay en las ciudades o trabajar en las universidades. Entonces la idea es que las mismas empresas comiencen en sus mismos empleados a compartir los vehículos, a que las personas que tengan los vehículos de las empresas comiencen a compartir, así le bajamos un poco a este tráfico de las ciudades. ¿Cómo? Uno puede ser una sola empresa. Nosotros, por ejemplo, en Hub podemos ser con una sola empresa que compartan las personas que tienen vehículos que van por la misma zona. La misma aplicación se encarga de encontrar las personas que van por las vías y poder que las personas tomen este vehículo que van con su compañero, que es una forma segura para llevarlos y dejamos otro carro en las casas. Otra forma es tener
las mismas, aquí hicimos un tema de pico y placa pico y placa compartido, donde Ajá. compartíamos el carro con las personas, que a veces se montaba el tío, la abuela, y por eso lo quitaron. Y la idea es que aquí comenzamos a incentivar también el tema del carro compartido, pero realmente con las personas que sí van a un lugar de trabajo y puedan tener una aplicación para hacerlo. Entonces, digamos, la aplicación de Hub la tenemos para hacer todo el tema, para poder hacer el seguimiento, para poder saber qué personas se montan, la seguridad de las personas que están ahí, cómo son con comunidades cerradas o comunidades abiertas, con una sola empresa, con varias empresas, o le pongo un ejemplo, en España trabajamos con Las Rosas, que es un ayuntamiento, como una secretaría, como una alcaldía local, donde con la aplicación los vecinos comparten la misma aplicación para ir a diferentes zonas de las ciudades. Carlos Mario, yo le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la resistencia, porque supongo que no es fácil, no estamos acostumbrados a compartir nuestro carro todos los días. Y la segunda tiene que ver con esa movilidad abierta, porque en las universidades, en esos grupos cerrados, pues hay más tranquilidad. Pero cuando son abiertos en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, ¿no hay ciertos riesgos? Sí, pues existen muchos riesgos, por eso lo que hacemos primero nosotros es enfocarnos como en las empresas con su misma comunidad interna que ellos tienen, para ya sacarlo a un ambiente más, o sea, ambiente abierto, valga la redundancia de decirlo, es tener temas de seguridad, que también lo estamos trabajando, validaciones, temas de cara para validar las personas que van en los vehículos, también estamos trabajando en eso para poderlo hacer. Pero sí, compartir con alguien es difícil, pero, por ejemplo, ahorita tuve una reunión con un cliente que me decía, oye, después de la pandemia la gente ya no quiere compartir porque no se quiere montar en el carro con una persona. Sí. Pues al contrario, o sea, podemos montarnos, ya cambiar ese esquema de compartir las vías. Por ejemplo, las patinetas eléctricas las tuvieron en Francia. ¿Por qué? Por accidentes, por una serie de cosas. Pues tenemos que buscar más alternativas. Está el uso de la bicicleta, está el uso del transporte público, que hay inseguridades, bueno, lo que quieran con ese tema. Pero adicional hay un tema también de organicémonos en los carros y seamos más colaborativos y ayudemos a bajar el tráfico, no una sola persona o dos personas en un carro, sino que vayamos 3 o 4 en un vehículo. Bueno, es que estamos hablando de huella de carbono, estamos hablando de combustibles, estamos hablando de ahorro de electricidad en cuanto estamos utilizando vehículos eléctricos, y sobre eso es mi siguiente pregunta, Carlos Mario. ¿Cómo miden ustedes el efecto de lo que están logrando? Y hablo desde la sostenibilidad. Una cosa es el punto de cómo funciona el negocio, que también debe ser así, pero ¿de qué manera están ayudando ustedes al planeta con esta idea, con esta aplicación? Claro, mira, nosotros medimos todo. La aplicación nos lleva a un panel de control donde, digamos, los administradores de las empresas pueden revisar lo que está pasando, quién comparte, quién no comparte, pero adicionalmente lo que decías en la pregunta, ¿qué tengo de CO2 ahorrado en la huella de carbono para que ahorro? ¿Qué distancias estoy ahorrando con el tema de la aplicación? Entonces, tengo las métricas de sostenibilidad. Por ejemplo, en España, la Comunidad Económica Europea está haciendo un tema donde está dando beneficios a esas empresas que hacen carro compartido o que hacen temas de bicicletas, donde todas esas mediciones que hacen ellos, o sea, por ejemplo, la que nosotros hacemos de todo el uso que tienen, una comunidad hace el uso, les dan unos beneficios económicos. Entonces nosotros podemos medir, por ejemplo, cualquiera que puede coger ese panel de control puede mostrarle a todas las personas, mire, cuánto medí yo en reducción de huella de carbono. Aquí están las mediciones, todo lo tenemos medido y las personas lo pueden ver al día a día, en línea lo pueden hacer. ¿Y en cuántos países están ustedes, Carlos Mario? ¿Y tienes algunas cifras de lo que han logrado? Sí, nosotros estamos en la sede principal es España, ahí somos líderes en el mercado B2B. Estamos en Portugal, en México también tenemos una gran presencia y en Colombia, estamos en esos países. Hemos hecho más de 200.000 viajes, hemos unido hasta universidades, empresas. Hay una experiencia que contamos de una empresa aseguradora en México, donde la misma gente comenzó a usar pines, ellos mismos hicieron los pines de yo comparto, yo tengo mi carro, yo te ayudo. Eso comenzó como las mismas personas que están dentro de la misma empresa a generar esa concientización de compartir vehículos. Y en Colombia también ha habido una buena experiencia en cómo los estudiantes, y eso me gusta mucho, cómo los estudiantes en las universidades también se organizan y generan unas rutas. Primero, uno de estudiante universitario necesita la plática de la gasolina, ahorrar entre todos y sacarle la plática de la gasolina al carro, pero es un buen movimiento. ¿Dónde se puede tener más información? ¿Cómo funciona esto, Carlos Mario? ¿Dónde puede la gente llegar a Hub Carpool en Colombia? Uno, en la página de internet nos pueden contactar, a través de la página pueden tener toda la información y, digamos, mi empresa que representa Hub Carpool en Colombia,
también la podemos tener, que es Movigo 360. Ahí podemos encontrar, pero más que todo en la página de internet. ¿Me repites la ¿Señor? web que tienen aquí? La web de aquí es las dos, hubcarpool.com o www.movigo360.com. Movigo360.com. Bueno, pues Carlos Mario Rodríguez, country manager de Hub Carpool en Colombia, con una muy buena alternativa para compañías, para universidades, para donde se agrupe la gente para la movilidad sostenible, profe. Pues es una solución importante para desde cualquier situación, sin tener que invertir mucho dinero, podamos comenzar a reducir nuestra huella y mostrar nuestro compromiso con el objetivo número 12, que puede ser producción y consumo responsable, el 11, ciudades resilientes, el 9, industria, innovación e infraestructura, que se pueden juntar en una solución que puede ser muy llamativa para todos nosotros. Pues Carlos Mario, mil gracias por acompañarnos. ¿Sí? Gabriel, ahí te puedo decir algo, claro, digamos, de lo que están diciendo. El número 3, que es cómo llevo a mis empleados a las oficinas. Ese ODS es el que tienen que cumplir las empresas por responsabilidad. Es cómo llevo mis empleados o mis colaboradores a la oficina. El tema de la salud. Es importante ahí. Bueno. Exactamente, eso influye en todo eso. Fíjense que cualquier iniciativa sostenible cumple con muchísimos objetivos de desarrollo sostenible y de eso se trata este programa, de dar a conocer esas buenas prácticas. Un abrazo, Carlos Mario. Muchas gracias, Carlos Mario. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Entretenimiento sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible, es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. La inclusión y la sostenibilidad. Malalas Fútbol Club. ¿Qué tiene que ver esto con objetivos de desarrollo sostenible? Pues le vamos a preguntar a Fernanda Giraldo, que es su líder nacional. Fernanda, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Buenos días para todos, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el fútbol, la inclusión, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo combinamos esta historia? Todo tiene que ver, Gabriel, y para todos los que nos están escuchando, porque desde el fútbol estamos logrando cerrar brechas de género y desde el fútbol estamos logrando quitar todas esas barreras que tenemos precisamente por el objetivo de desarrollo número 5, que es la igualdad de género. Desde ahí estamos abriendo barreras, desde ahí estamos cambiando estereotipos y desde ahí estamos obviamente cambiando la humanidad. Venga, a ver, profe, en lo suyo, objetivo de desarrollo sostenible número 5, o sea, a partir de ahí, ¿en qué estamos, profe? Muy bien, estábamos hablando, Fernanda, acerca de un programa sobre inclusión y estábamos hablando sobre el objetivo número 10, pero también tú nos hablas de uno muy importante que tiene que ver con la equidad de género, que es el objetivo número 5. ¿Por qué razón integraron eso del interés del fútbol con un objetivo de desarrollo sostenible? Porque como decía Gabriel ahora, es un tema bastante curioso, ¿no? Es bastante creativo. Claro, mira, desde el fútbol femenino, lo que estamos buscando todas como mujeres es precisamente eso que te decía, romper estereotipos. ¿Y qué mejor que romper estereotipos para encontrar la equidad de género? Porque finalmente no buscamos igualdad, finalmente no estamos buscando ser semejantes, estamos buscando equidad, estamos buscando respeto. Y desde el fútbol, que ha sido un deporte al nivel de los años tan masculino, estamos mostrándole al mundo que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos sin perder esa feminidad, que merecemos todo ese respeto por el que hemos, luchado durante tantos años. Bueno, les ha ido muy bien, ¿no? Les ha ido muy bien, claro, mucho mejor que al deporte de los hombres. Pero miren, entonces, saltemos de la equidad de género a hacer una Copa Mundial de los ODS. ¿Cómo es la historia de que los equipos tienen que escoger uno de esos 17 objetivos? A Colombia llegó hace más o menos 4 años la Copa Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una copa que se hace a nivel mundial en diferentes ciudades del mundo. Y llegó a Medellín, la trajeron y armaron una cancha en la Plaza de la Libertad, en toda la Alpujarra, en plena Alpujarra. Armaron una cancha e invitaron a varios equipos del mundo, Estados Unidos y varios equipos de Antioquia, entre ellos Malalas Fútbol Club. Pero para participar en esa copa, no solamente debíamos tener talento con el fútbol, sino que también debíamos presentar un proyecto que integrara uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces varios equipos presentaron proyectos de paz, proyectos de medio ambiente, proyectos de cuidado del agua, y Malalas presentó el proyecto que se llamó Todas Mienten. Gabriel, ¿por qué Todas Mienten?
Yo no sé. Diga. No me atrevería a decir, tengo que ser políticamente correcto en este programa. Usted tiene esa calcomanía que dice numeral todas mienten en el carro, yo lo he visto. Todas mienten precisamente por eso, porque nos da miedo aceptar que no podemos alzarnos, digamos, de pronto ante un jefe a decir, venga jefe, me está poniendo mucha más carga laboral, porque nos da miedo perder nuestro empleo. Ajá. O todas mienten al decir, no, es que me da miedo ir al baño sola. O todas mienten al decir, no, es que la minifalda que tengo me la pongo libremente. Mentiras, que todavía no la estamos poniendo con miedo. O todas mienten al decir, no, es que yo sé que a mi amiga tiene a lo esposo abusador, pero no digo nada, prefiero quedarme callada. Al final todas mienten un abuso. Entonces ese fue el proyecto que presentamos para visibilizar al mundo ese montón de miedos que aún seguimos teniendo las mujeres e integrar a los géneros, integrar a los hombres con todo ese proyecto y desde ahí cerrar esas brechas de género. Fernanda, ¿qué crees que has logrado con este Malalas Fútbol Club y con esta iniciativa? ¿Tú qué crees en tu entorno y hacia dónde se está expandiendo? Programas como este se trata de llevar ese mensaje mucho más allá, pero ¿qué sientes tú de lo que has hecho? Malalas lleva 6 años empoderando, una palabra tan cliché como empoderar, pero es realmente empoderando a las mujeres, demostrándoles el valor que tienen, demostrándoles que cuando ven una bandera roja en un hombre no tienen por qué quedarse callados, o no tiene que ser en un hombre, porque eso, cuando hablamos de género, ahí es cuando estamos abriendo esas brechas, sino cuando ven una bandera roja de un abuso, tienen un lugar seguro, que es la cancha precisamente, en donde pueden hablar libremente, expresarse, en donde estamos mostrando a una comunidad en Instagram que tenemos de seguidores los mecanismos que tiene, digamos, el gobierno para ayudarles. Línea 155 de la mujer, línea 123 mujer, donde pueden llamar y ser atendidas. Y es ese camino el que estamos abriendo, mostrándole a todas las mujeres, venga, antes de llegar a ese feminicidio, hay un montón de mecanismos que usted puede encontrar, psicólogos, abogados, especialistas, nutricionistas, personas que le pueden ayudar con sus hijos, venga que hay personas que la pueden escuchar y que pueden llegar a tiempo a usted para que no haya un abuso, un suicidio, un feminicidio y para que podamos entre todos encontrar esos mecanismos en los que justamente la equidad de género pueda llegar a ser pues una viabilidad y en donde podamos hacer muchas cosas. Para Malalas es un honor contar con muchísimas mujeres, no solamente acá en Medellín, sino también en Sincelejo, próximamente Cúcuta, Cali, Pereira, Bucaramanga, contar con un montón de mujeres que se vuelven multiplicadoras de ese proyecto. Además de eso, para ustedes, les cuento que tenemos una copa, este es el 3er año realizando esa copa, tenemos una copa que hacemos propia de Malalas Fútbol Club, en donde integramos a 32 equipos de fútbol femenino de todo Antioquia y les damos no solamente los mejores escenarios que tiene Medellín y el área metropolitana para que jueguen partidos de fútbol, sino que les damos una muy buena premiación, les damos hidratación, les damos todo el juzgamiento y ellas ahí tienen charlas educativas, les entregamos todo un festival en torno al fútbol y les mostramos en el Día del Marco Internacional de la Violencia, de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que es el 25 de noviembre, les mostramos todos esos mecanismos que tiene la mujer para lograr no llegar a ese tipo de abusos y encontrar a tiempo una solución. Gabriel y Gustavo, aquí vemos pues cómo el fútbol, el entretenimiento se junta con los objetivos de desarrollo sostenible, pero además Fernanda no nos ha contado algo y fue que quedaron campeonas aquí en Medellín, pero además viajaron fuera del país donde lograron quedar subcampeonas y también algo muy importante que tiene que ver con el nombre de Malalas. ¿De dónde viene? Cuéntanos esas dos cosas, Fernanda. Mira, nosotras acá en Colombia quedamos campeonas mundiales de la copa que se hizo en América. Y eso nos dio el paso para ir a Arabia a jugar la Copa Mundial de los Objetivos de Desarrollo de Arabia. En Arabia presentamos el proyecto ante más de 500 personas en inglés porque no había ningún hispanohablante. Presentamos nuestro proyecto, hablamos sobre la equidad de género, hablamos sobre todo lo lindo que tiene Colombia. Y en fútbol quedamos 2-1 en la final contra Egipto, quedamos subcampeonas, pero al final nosotras fuimos allá a dar el mensaje de equidad de género, entonces nos sentimos muy campeonas, no solamente nosotras, sino pues los equipos que fueron allá. Y justamente en un país tan polémico, tan machista como Arabia, fuimos a dar Malalas Fútbol Club en honor a ese nombre a un activista pakistaní
llamada Malala Yousafzai. Ella es ganadora de Premio Nobel de Paz a sus 16 años y hoy con sus 25 años ganadora de un premio Oscar por luchar por los derechos civiles de las mujeres en Pakistán. Por eso a ella le han puesto bombas, ha tenido un montón de atentados y se ha parado ante muchísimas personas y ahora logró ser una líder mundial, y Malala se adoptó ese nombre porque desde las canchas lo que luchamos es por la equidad de género, devolviéndole todo ese valor a miles de mujeres que han sido abusadas con las diferentes violencias que hay. Fernanda, ¿cuál fue ese detonante en tu vida, ya para cerrar, que dijo voy a dedicarme a la inclusión, al empoderamiento femenino, a luchar contra esos miedos, a luchar para enfrentar y alzar la voz frente a esas banderas rojas que se encuentran las mujeres en todos momentos de la vida? ¿Qué fue lo que detonó que dijo, este puede ser un buen camino, un buen sitio en el que quiero estar? Realmente los nos que uno como mujer se encuentra día a día. Un no para mí: no puedes manejar esa moto porque está muy grande, porque de pronto no sos capaz, no puedes alzar ese peso, no puedes trabajar en ese tipo de cosas, no puedes hacer esto, y a mí eso me causa mucha, digamos, inquietud. Y yo digo, si yo me siento mal cuando me dan un no solamente por ser mujer, ¿cuántas mujeres en el mundo lo sienten? Y encontré a verme y encontré un montón de personas, empecé a ver un montón de personas, de mujeres que también tenían ese montón de nos. Y en el fútbol encontré tantos nos por romper, que encontramos el camino a la equidad de género. ¿Usted es hincha de qué equipo, Fernanda? Del Nacional. No, lo digo. no. ¿De qué juegas? Ahí le pongo otro no. Y también de qué juegas. ¿Cuál es tu posición? Y si juegas, ¿no? Imagínate que yo empecé jugando siendo la portera del equipo, y mi equipo me sugirió de una manera muy decente que me dedicara a estar con la mente de las niñas, a dedicarme a la meditación, a dedicarme a liderarlas, porque Era la goleadora, pero era la arquera. evidentemente nos estaban metiendo muchos goles. O sea, que dejaste el equipo, dejaste el juego. Dejé el juego, dejé el fútbol por recomendación de mi grandioso equipo que me ama. Pero me dediqué desde las canchas a empoderarles y a liderar a todo ese equipo de mujeres porque ellas sí son unas tesas, ellas sí de verdad que juegan muy bien. Pues nada, Fernanda, ya estamos en contacto. Cualquier cosa que podamos hacer por Malalas Fútbol Club, por la inclusión, por derribar esos nos, por alzar esas alertas, desde que lo podamos hacer desde Caracol Sostenible, siempre bienvenida, y qué gran mensaje y qué bien lo que están haciendo con este Malalas Fútbol Club por las mujeres. Muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, y visibilizando todo este tipo de iniciativas hacemos mucho y cambiamos el mundo. De verdad que muchas gracias a Caracol Radio por eso. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Es Caracol Sostenible y continuamos en este sábado hablando de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con sostenibilidad, y un estudio dice o cita que el 83% de los colombianos reconocen que no saben cómo cuidar el medio ambiente. Profe, ¿usted sabía esto o por lo menos tenía una noción de que eso ocurre con la gente del común? No tenía los datos, Sí. pero no me sorprenden, porque es común encontrar que la gente desconozca cosas básicas, pero tampoco es de sorprender porque esos temas tampoco son tan sencillos. Piense usted cómo usted recicla o cómo cuida de ciertos recursos naturales. Necesita mucha información y preparación. Pues para hablar de este tema nos acompaña Paula Duque, gerente de planeación estratégica de Provokers. Paula, bienvenida a Caracol Sostenible. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es Provokers? Mira, Provokers es una agencia de investigación de mercados en Latinoamérica, que pues viene desarrollando estudios, además pues de estudios para sus clientes, específicamente para el desarrollo de productos o servicios. Nosotros también hacemos estudios propios. En este caso, este estudio del que vamos a hablar es un estudio que realizamos con un aliado estratégico que tenemos en Bélgica, lo que ayuda a que el estudio tenga una cobertura mundial. Fue bien interesante porque se hizo en todos los continentes. Uh-huh. Me encuentro por acá que
la gran mayoría de los colombianos está haciendo responsable de un consumo que valga la pena, de un consumo responsable a las marcas, pero también que el 84% dice que no sabe cómo alcanzar este objetivo. Hablemos de esos datos que arroja este estudio. Sí, mira, el tema que es bien interesante acá es cómo de alguna manera el consumidor sí está viendo una carencia en la información que recibe con respecto al impacto que él mismo genera dentro de este tema sostenible, ¿no? O sea, el consumidor está muy ávido de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que sus actos están implicando en este aspecto. Y eso lo están demandando no solamente por ellos, sino que además ellos dicen, las empresas tienen una responsabilidad de ayudarnos a nosotros a tener un consumo mucho más responsable. ¿Por qué? Porque las empresas siguen produciendo, siguen invitando a un consumo exagerado, no están efectivamente desarrollando estrategias circulares, sino sencillamente están produciendo, invitando al consumo un poco, digamos, sin control. Y esto al final termina afectando al consumidor y el consumidor tampoco está entendiendo cuál es el impacto que está teniendo eso dentro del mundo sostenible, ¿no? Pero aquí hay unos temas pues interesantes, Juan Manuel y Gabriel, para que revisemos, analicemos, porque Paula, es muy interesante o nos llama mucho la atención que compañías importantes de mercadeo estén pensando y haciendo encuestas globales sobre los temas de desarrollo sostenible y temas medioambientales. En primer lugar, me gustaría saber cuál fue la motivación, qué los ha llevado a que hagan este tipo de estudios y con este alcance tan importante. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, una de las motivaciones es que sí hay una inquietud importante dentro de las empresas de cómo desarrollar estrategias que tengan un impacto real en el planeta y en las personas, ¿no? O sea, yo creo que ya hay un interés genuino por parte de las empresas para empezar a trabajar en este aspecto y nosotros de alguna manera sentíamos que teníamos la responsabilidad de ayudarlos a definir unas estrategias de acuerdo a las necesidades que tiene el consumidor o a lo que está sintiendo el consumidor. Eso por un lado, y por el otro lado porque pues es un tema que de verdad nos atañe, nos preocupa y estamos viendo que aunque se están haciendo esfuerzos, pues todavía es muy insuficiente lo que se está haciendo al respecto. Pero sabemos que el consumidor tiene una responsabilidad, las empresas tienen una responsabilidad y las instituciones públicas tienen una responsabilidad. Entonces, pues esos fueron como los dos motivadores que nos llevaron a realizar este estudio a nivel mundial. O sea que es bien interesante, entonces, cómo el mercado cada vez está más atento a la sostenibilidad y eso, como muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa, pues a veces invita también a que consuma más productos sostenibles. Y muchas veces la gente, y te voy a hacer una pregunta ahí difícil, Paula, que tiene que ver que muchas veces las estrategias de mercadeo utilizan la sostenibilidad como un argumento de venta, haciendo que la gente compre el doble, o sea, siendo más insostenibles. ¿Cómo crees o cómo han planeado que el comercio, el mercadeo puede reducir ese impacto negativo en el uso del tema de la sostenibilidad? Pues ahí hay varios aspectos, incluso la semana antepasada tuvimos una conferencia con varias compañías y fue bien interesante la discusión que se dio en la mesa. Y es que efectivamente las empresas están haciendo esfuerzos, pero más allá de esfuerzos solamente en el producto, realmente en toda la cadena de producción, ¿no? O sea, sí hay, sí, y que estamos viendo que la comunicación que se está dando al respecto es una comunicación muy pobre y se siente una comunicación muy, ¿cómo diríamos eso? Como muy mercantil, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que incluso más allá de vender el producto, yo sí veo que es necesario que las empresas comuniquen qué están haciendo, porque el consumidor siente que la empresa que no lo dice, sencillamente no lo hace. O sea, y el consumidor sí está exigiendo eso por parte de las empresas. O sea, si la empresa no comunica lo que está haciendo, sencillamente para el consumidor es que sigue siendo una empresa que está haciendo una producción totalmente irresponsable. Claro, hay cosas como que se siguen utilizando estrategias para fomentar la venta, pero al final lo importante es que sea una venta responsable o que haya un retorno, que uno se asegure que el producto final vuelva otra vez a ser parte de la producción, ¿no? Que ese es la economía, lo que llamamos la economía circular.
Y es muy importante es que logren las empresas que ese consumo que está invitando al consumidor, el consumidor de alguna manera también sea consciente y devuelva el producto para que sea reprocesado, ¿no? Para que sea reutilizado, reprocesado o digamos que lo puedan utilizar para otro tipo de cosas, así no sea para la misma industria. Que hay unos ejemplos muy lindos en el mundo donde invita al consumidor a hacer eso. Pero creo que ahí hay un punto de quiebre importante y es cómo las empresas, más allá de invitar al consumo, es que este consumo se vuelva un consumo responsable, donde se pueda darle vida al producto y, digamos, volver a darle vida las veces que se necesite para poder mantener una producción sostenible. Sí. Paula, dentro de este estudio que ustedes hicieron, ¿cuáles son los aspectos sobre los cuales los colombianos de pronto tienen mayor desconocimiento? ¿Cuáles son esos aspectos más importantes a resaltar acerca de que no sabemos cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar el planeta? Yo creo que hay muchas cosas, o sea, incluso nosotros veíamos y fue interesante entender cómo hay unos comportamientos que el consumidor ya está haciendo, pero que sentimos que está haciendo en el marco de una cantidad de aspectos sociales que lo obligan a realizarlo, pero el consumidor definitivamente lo que no tiene ni idea es cómo reutilizar o cómo entregar el producto, cómo devolver el producto a la producción. Yo creo que hay una brecha gigante. Sabemos, por ejemplo, en la industria de la moda, que se invita a que se lleven las prendas y se les dan unos bonos para que las prendas tengan una segunda vida. Pero realmente nadie entiende qué es la segunda vida que van a tener, a la que se van a enfrentar cuando entreguen ese producto. Hay muchos documentales que hablan precisamente de que las empresas las recogen, pero al final las terminan botando. O sea, creo que hay un tema de desinformación importante de cómo se puede ayudar a generar una economía circular y cómo esa es una responsabilidad que tiene el consumidor y que las marcas de alguna manera tienen que facilitar eso, ¿no? O sea, el desconocimiento. Hoy en día hay una sensación de que se entiende que hay unas problemáticas, pero no entienden cómo superar esas problemáticas. Paula, ¿y ¿Sí? tú nos podrías compartir como las conclusiones que da ese estudio en el mundo y en Colombia, como para que nuestros oyentes tengan una referencia clara de los logros de ese estudio? Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno es que es un llamado a las empresas, hay un llamado muy concreto, a actuar de forma responsable y sobre todo de enseñarle al consumidor y facilitarle la posibilidad de entrar dentro de ese círculo de producción. Yo creo que ese es un aspecto súper importante, que vemos que hay un desconocimiento altísimo. Segundo, que sí creemos que hay una necesidad y yo creo que las circunstancias y todo lo que estamos viviendo con el cambio climático, todo lo que estamos viviendo actualmente en el país, sí ha creado una conciencia con respecto a la importancia de cuidar el medio ambiente, porque lo estamos sufriendo de primera mano, los racionamientos, los cambios climáticos, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, o sea, lo estamos viviendo en carne propia, pero no sabemos cómo hacerlo, entonces yo creo que el tema de educación es fundamental. Pero lo otro es que vemos que la educación no debe venir solamente de las empresas, también vemos cómo inciden las medidas gubernamentales en que haya un consumo diferente. Entonces yo creo que esto tiene que ir en tres frentes, o sea, tiene que ir desde los gobiernos, las empresas y el consumidor. Y al consumidor hay que ayudarle, el consumidor solo no lo va a poder hacer. Y el consumidor de alguna manera también siente que si lo ve a su alrededor, lo empieza a tomar esas medidas, pero si no lo está viendo, si no le estamos explicando cuál es el impacto que tiene cuando hace o deja de hacer algo, si no le mostramos ese impacto, el consumidor no va a entender y a pesar de que esté motivado a hacerlo, pues no lo va a hacer porque no sabe cómo. Entonces yo creo que hay tres temas como fundamentales alrededor de este estudio. Uh-huh. Y pues parte de lo que nosotros le entregamos a los clientes son una batería como de estrategias que pueden realizar desde cómo optimizar su cadena de producción, de cómo reconocer que hay cosas que no están haciendo bien y cómo pueden a través de su mismo sistema de producción darle la vuelta y hacerlo mejor. O sea, hay un tema ahí que es bien importante, que es más allá de tratar de sostener lo que tenemos o de regenerar lo que tenemos, nos toca realmente
de empezar a buscar una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Invitar al consumidor, invitar a las empresas a hacerlo diferente. Profe, pues preocupante panorama, pero también a la vez mucho por hacer. Gobiernos, empresas, consumidores, eso que nos dice Paula, bastante importante. Empezar a entregar también más información y mucha más educación. Necesario educarnos para aprender y entender cómo es que debemos actuar para cuidar el planeta. A mí me parece que hay un buen mensaje y un mensaje interesante que de alguna manera nos está mostrando que ya hay mucha mayor conciencia, y esto implica a las compañías que tienen que asumir su mercadeo con responsabilidad, que no es solamente vender y dar mensajes que pueden ser engañosos como el greenwashing y ese tipo de mensajes que son cada vez más comunes, sino que al final tienen que cambiar internamente para ofrecer soluciones para las personas. Y si el consumidor es mucho más consciente, también invitar a las empresas a que tengan unos productos mucho más constructivos para la sociedad, y al final podamos tener una relación que no sea solamente de generar efectos negativos con el consumo, sino que este consumo podría resolver algún tipo de problemas. Entonces, me parece que hay un momento interesante donde podemos analizar y comenzar a construir hacia adelante. Pues lo importante de este tipo de información, de este tipo de estudios, es que podamos, como usted lo dice, profe, tomar acción y empezar desde ya a actuar cada vez más en busca de esa sostenibilidad que todos necesitamos. A Paula Duque, muchas gracias por acompañarnos aquí a través de Caracol Sostenible. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Continuamos en Caracol Sostenible y hoy, hablando de movilidad sostenible, pues hablamos también con Enercer, que es una compañía que nació en el año 2004, que inició sus operaciones trabajando con gas natural y que ahora hace parte de la movilidad sostenible. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues se lo vamos a preguntar a su director de Estrategia y Crecimiento, Carlos Humberto Alfonso. Carlos Humberto, bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes empezaron trabajando con gas natural, pero han ido moviéndose hacia la energía solar. ¿Por qué? Bueno, digamos, nuestra historia con gas natural empezó hace 20 años. Digamos, todo el suroriente de Boyacá somos los distribuidores y comercializadores de gas. Y en ese ha sido o fue nuestro fuerte hasta 2017. Debido a la penetración del gas natural en el país y, digamos, a las opciones de crecimiento, porque nuestro país tiene una excelente cobertura de gas natural, vimos que había una oportunidad con las experiencias que teníamos de desarrollar nuevas líneas de negocio, donde había más potencial de crecimiento, y encontramos la energía solar. Después de mucho trabajo, encontramos esa línea y vimos un océano azul en ese producto. Estábamos entrando, nosotros fuimos pioneros, digamos, en interconectar servicios de energía solar en Bogotá y en varias regiones del país, y ha sido todo un proceso desarrollando el producto y viendo cómo crece el mercado, y digamos que en este momento decimos que acertamos porque la penetración de la energía solar en el país ha ido en crecimiento, y ahora estamos en la boca de todos, cuando hace unos 5 o 6 años no era así. Carlos Humberto, pues veo que se interesaron entonces, pero con toda la fuerza, el tema solar. Veo que tienen bastantes granjas solares e incluso tienen un proyecto para generación del sistema integrado de transporte de Bogotá. Cuéntenos un poco cómo contribuyen ustedes a esa movilidad sostenible. Bueno, digamos que la relación con los operadores del SITP, digamos, ellos estaban buscando cómo complementar. Nosotros en este momento tenemos 2 patios en los cuales somos los proveedores de energía solar. Ellos están tratando de complementar la oferta que tenían de movilidad eléctrica con la generación y el consumo, ¿sí? Entonces empezaron a buscar aliados que pudieran ayudarlos a que no solo fuera el destino final, el uso, sino también el consumo que viniera de fuentes renovables y amables con el medio ambiente. Empezamos a trabajar con ellos, sobre todo en sus áreas administrativas, e instalamos ya 2 proyectos de energía solar, uno de 100 kilovatios y otro de 50 kilovatios en los patios de Udme, y el de 100 kilovatios en Gran Américas Fontibón.
En este momento estamos trabajando en ampliaciones en los dos. Digamos que esto ha sido no solo bueno en términos de medio ambiente, sino también de economía. Entonces los dos están muy contentos porque, digamos, la autogeneración les ha traído réditos económicos y quieren ampliar sus sistemas ya para el consumo de los vehículos en las dos sedes. ¿Y cuánto están o cuántos vehículos están atendiendo? ¿Cómo están generando? ¿Cuál es la capacidad para generar, mejor dicho? Sí, la capacidad de generación son 100 kilovatios en el de Gran Vía Deportiva, que son los buses eléctricos. ¿Sí? En este momento estamos planteando otra planta de 100 kilovatios en la ampliación para ya el autoconsumo de los buses. Y lo mismo en Usme, que esos buses funcionan con gas natural, pero también quieren que su parte administrativa consuma casi el 100% de su energía de fuentes renovables. También estamos ampliando otros 50 kilovatios. Es decir, que no solamente están trabajando para que los buses se puedan mover, sino también para que las edificaciones donde se llevan a cabo los procesos administrativos de estas empresas pues utilicen energías limpias. Se habla de transformación energética, se habla de sostenibilidad, y esa transformación que ustedes tuvieron como empresa les genera una sostenibilidad económica. ¿Es sostenible hacer esa transformación? Digamos que es un proceso, como les contaba al principio. Digamos, el proyecto lleva alrededor ya de 7 años. Nosotros hemos ido creciendo con el mercado, ¿sí? Nosotros tomamos en cuenta mucho los modelos de Australia y Alemania de cómo han ido creciendo durante el tiempo. Nosotros todavía estamos en la etapa temprana del desarrollo solar, por decirlo así. Pero ya siendo pioneros, digamos, el mercado se está moviendo mucho más, ¿sí? Digamos, el primer pedazo son las grandes granjas solares, lo que estamos haciendo nosotros en La Guajira y en Córdoba, bueno, y en varias partes del país. Después vienen las grandes empresas, que es donde nosotros nos movemos mucho, que digamos la penetración se espera muy importante en los siguientes años. Y el último eslabón son las casas, ¿sí? Que lo esperamos que se mueva mucho en los siguientes 2 o 3 años. Y digamos, como en ese crecimiento, todavía estamos en un nivel de inversión en este proyecto, ¿sí? Pero digamos ya somos autosostenibles económicamente y esperamos que el crecimiento nos ayude a apalancarnos a muy buenos resultados en años futuros. Pero aquí, Juan Manuel, aquí hay una cosa muy interesante y Gabriel, que teníamos que ver, y es que estábamos hablando que este proceso en el tema del transporte, que es el tema de hoy, el de nuestro programa, nos está diciendo es que no solamente están buscando cómo se reduce las emisiones de CO2 por parte del transporte, sino la generación de energía que sea limpia para ese tipo de transportes, lo que comienza a reducir el impacto en todo el ciclo de vida. Faltarían unos todavía, como el tema de las baterías y demás, pero es bastante interesante cómo han logrado integrar eso en nuestra ciudad, en Bogotá. Por supuesto. Y otra de las preguntas para Carlos Humberto tiene que ver justamente con la ciudad, con Bogotá, porque se habla mucho de los proyectos solares que se están implementando en diferentes regiones del país, como La Guajira, entre otras. Pero Bogotá, ¿qué tan viable es para tener estos proyectos de energía solar? Pues la verdad es muy viable. Digamos, la situación geográfica de Colombia en general es muy buena. Digamos, hay sectores que son mejores en generación, por ejemplo La Guajira, que tú tienes casi 7 horas de generación, 7, 8 horas al día, pero Bogotá estamos entre 3, 6 y 4 horas al día de generación, que es mejor que muchos países europeos donde la energía solar está mucho más masificada, ¿sí? Entonces digamos que no siendo tan buena como en otras regiones, es muy buena. Es más, uno de nuestros, digamos, grandes mercados es Bogotá. Nosotros, como les decía, estamos en empresas, tenemos muchos techos disponibles, las empresas están buscando, digamos, esta otra generación, y en vivienda de verdad se está moviendo mucho. Es muy interesante porque la gente cada vez más quiere encontrar una solución y ayudarle un poco al medio ambiente, además del beneficio económico, ¿no? Hay una cosa importante del mercado colombiano, y es que nosotros ya podemos interconectar sistemas a la red, y ese intercambio de energía cuando entregamos o cuando recibimos hace muy viable económicamente los proyectos en todo nivel. Pues muy interesante lo que vienen haciendo desde Enercer. Nos acompaña Carlos Humberto Alfonso, su director de Estrategia y Crecimiento. Gracias por hacer parte de Caracol Sostenible y por trabajar por la sostenibilidad del país. Muchas gracias, Carlos Humberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí disponibles cuando nos necesiten. Caracol Sostenible.
De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, llegamos a nuestra sección favorita, ya cerrando. De lo absurdo a la reflexión. ¿Qué absurdos encontramos cuando estamos hablando de movilidad sostenible? Bueno, Gabriel, ahora hay un absurdo, digamos, que está de moda y que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Ok. ¿Serán una revolución sostenible o tal vez sean una falsa promesa? Es algo que tendríamos que revisar porque esa transición a carros eléctricos pues nos plantea, digamos, unas paradojas importantes. La industria mundial ya se está dando cuenta de que hay un problema y están apuntando un poco más a los vehículos híbridos, más que 100% eléctricos. Sí, todo parece indicar que no va a ser la solución definitiva. Si ustedes se dan cuenta, los vehículos eléctricos por supuesto ofrecen beneficios significativos, especialmente porque se reducen las emisiones en la etapa de uso y que es muy bueno, pongamos, para las ciudades. Sin embargo, los vehículos de combustión externa, pues obviamente son mucho más contaminantes, pero tenemos que evaluar todo el análisis del ciclo de vida de un producto para poder entender en realidad dónde están los efectos de la contaminación. Entonces, mientras los vehículos de combustión interna pues producen muchas emisiones de CO2, los vehículos eléctricos producen ese chip cero emisiones. Pero la paradoja surge, como les decía, cuando analizamos todas las etapas de su ciclo de vida y nos pueden mostrar datos como, por ejemplo, Volvo. El mismo Volvo declara que para fabricar un coche eléctrico se contamina un 70% más que uno de gasolina, debido específicamente a las baterías de ion de litio que usan litio, níquel, cobalto, magnesio, aluminio, titanio o cobre. La Agencia Europea de Medio Ambiente... Eso es en la fabricación. Después se mitiga a través del uso que se va teniendo en las energías. Ese es el punto, es lo que hay que comparar ese tipo de ciclos de vida. Porque como les decía, la Agencia Europea del Medio Ambiente señala que si la electricidad utilizada en cargar los vehículos eléctricos, que es otro tema adicional, proviene de fuentes contaminantes, pues se reduce el efecto. Piensen ustedes en cada vez que van a sacar estos materiales, con qué tipo de energía o qué tipo de energía utilizan las volquetas y las perforadoras, no van a ser eléctricos. Y adicionalmente también se puede ver cómo tienen efectos sociales para que veamos el tema de la sostenibilidad. Amnistía Internacional muestra que para sacar el cobalto, que lo sacan generalmente en regiones africanas, generan efectos para las poblaciones donde viven. La UNICEF calcula que hay 40.000 menores que trabajan en minería en la parte meridional de la República Democrática del Congo. Además, pues obviamente existe un desafío importante en todos nuestros países, bueno, y en casi todos los países, sobre la carga de vehículos eléctricos. Entonces, vamos a tener que revisar dónde son los efectos más significativos y no solamente pensar en que en las ciudades se reduce el impacto, pero en las comunidades pobres pueden tener mayor efecto. Pero es que mire, yo creo que nos estamos enfrentando a una transición energética y esto no puede ser como un genérico si hablamos desde el lado de las farmacias y de las drogas, de la industria farmacéutica. No puede ser un genérico porque no es lo mismo un coche eléctrico en un país o en una ciudad que tenga gran mayoría de energías limpias, que tenga buena movilidad, que tenga posibilidad de usos de transporte de manera diferente. Creo que hay que empezar a hacer los estudios dedicados por países e incluso por ciudades que tienen unas realidades muy diferentes para saber si de verdad estamos ayudando al planeta o no necesariamente tenemos una buena alternativa. No es la mejor para ese momento y para ese punto. Así es, un análisis del ciclo de vida de este tipo de productos, como lo mencionas, podría ser una solución para tomar unas buenas decisiones, para saber en qué lugar, en qué momento es una versión más adecuada de la movilidad. Bueno, ustedes siempre acompáñennos en Caracol Sostenible, que cumple su primer año con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Sigan con nuestra programación, un resto de sábado muy feliz.